Hola a todos, aquí saludándoles de nuevo el profesor. En esta ocasión vamos a terminar un tema que tenemos pendiente, que es la conversión de números decimales infinitos. Esto es algo muy interesante y espero que a los que les gustan las matemáticas en este tema estoy seguro que les va a encantar, porque vamos a encontrar algo que no es muy común. Tal vez convertir un número decimal finito como punto .2, como punto .8, como punto .35 resulte fácil y muy elemental para muchos, pero lo que vamos a ver ahora es cuando tenemos un número que nunca se acaba y cómo podríamos convertir ese número a una fracción. Entonces recordemos, y de nuevo aquí está el video, que hay decimales infinitos y en este caso vamos a ver los puros y vamos a tratar de encontrar también los infinitos mixtos, y estos tienen que ser periódicos porque al final vamos a recordar que hay algunos infinitos que no son periódicos. Entonces, para hablar del infinito, porque esto es algo simplemente un dato interesante, tenemos a George Cantor. Este hombre estuvo pensando mucho tiempo que habían muchos tipos de infinitos. El infinito no solamente se trata de una sola cantidad, de hecho, ese fue un logro que él pensó que el infinito era un número. Vamos a pensar en que si nosotros empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, pues nunca acabaríamos. Esto sería infinito. Pero solamente considerando los números entre el 1 y el 2, por ejemplo, yo podría decir, pues tengo 1.1, 1.2, 1. Pero ¿y si le encuentro un decimal más? Ahora en lugar de 1.1 tendría 1.10 y luego tendría 1.11, 1.12 y así hasta llegar al 1.2. Y si tengo tres decimales, entonces sería 1.001, 1.002 hasta llegar al 1.100 y luego 1.101 y podríamos avanzar así hasta llegar al 1.2, y esto es únicamente entre el 1.1 y el 1.2. Y si le pongo un decimal más y un decimal más y un decimal más y un decimal más, eso se volvería infinito. Y esto solamente estamos hablando entre los números entre el 1 y el 2. Imagínense entre todos los números. Esta es la idea que tuvo George Cantor de entender que hay diferentes tipos de infinitos y hay unos infinitos más grandes que otros. Esto es muy interesante. Sin embargo, esto solamente es un tip. No vamos a ver eso. Recordemos, vamos a ver decimales infinitos, puros, periódicos y periódicos mixtos. Entonces vamos a la acción. Este proceso que vamos a realizar ahora, vamos a dividirlo cada uno en dos partes. El proceso formal, que sería lo ideal, y también vamos a hacer el proceso fácil. Es decir, una característica que me gusta compartir con mis estudiantes es que no solamente se trata de saber hacerlo, sino se trata también de entender por qué lo debo de hacer así. Entonces, primero vamos a ver la parte formal. Para muchos tal vez resulte un poco confusa o complicada. Sin embargo, cuando veamos la parte fácil, yo sé que muchos lo van a hacer o todos deberían poder hacerlo. Sin embargo, si solamente aprendo a hacerlo y no sé por qué, entonces no tendría el conocimiento completo. Entonces, vamos a ver el por qué, y esto lo vamos a ver a lo largo de muchísimos videos. Entonces nos vamos con los infinitos puros y el proceso formal. Lo que vamos a hacer es multiplicar por una potencia de 10. Esto tal vez todavía no lo hemos visto, pero ¿qué son las potencias de 10? Simplemente es multiplicar 10 por sí mismo. O sea, si la potencia de 10 es el 2, sería 2 veces 10 por 10, o sea, 100. Si la potencia del 10 es 3, sería 10 por 10 por 10, 3 veces sería 1000, y así sucesivamente. En este caso voy a multiplicar por un número de 10 que tenga tantos ceros como número de dígitos ahí en el periodo. Ahí tenemos un ejemplo, 0.16. Muy importante aprender a identificar el periodo. La barrita que está allá arriba, ¿cuántos dígitos está incluyendo? En este caso es 0.16 y los dos dígitos tienen la barrita encima. Eso significa que si nosotros vamos alargando el número, sería 0.16, 16, 16, 16, continuando ¿hasta dónde? Hasta el infinito y más allá. Entonces 0.16, que es lo que ya tenemos, se va a repetir, se va a repetir. Por lo tanto, el periodo son dos dígitos, el 1 y el 6. Por lo tanto, la potencia de 10 sería 2. Es decir, que voy a multiplicar por 100. Entonces lo voy a poner aquí abajo, 0.16, lo multiplico, esto es periódico, lo multiplico por 100. ¿De dónde agarré el 100? Porque es 10 a la 2, o sea, dos veces multiplicar 10 por 10. ¿Por qué dos veces? Porque son dos dígitos los que se repiten continuamente. Si yo multiplico 0.16 por 100, ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, esto también lo vieron en la primaria, significa que voy a correr el punto dos lugares, porque al multiplicar lo voy a hacer por única ocasión aquí al lado. Al multiplicar 100 por 0.16, pues el primer 0 me va a dar 0 todo, el segundo 0 me va a dar 0 todo, y luego cuando multiplique por 1 me va a dar el mismo número. Como tengo aquí dos decimales, significa que aquí quedó el punto. Por lo tanto, significa que solamente corrí dos lugares el punto. Ahora, esto es importante. Aquí recuerden que hay infinitos números.
1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, se repite y se repite y se repite. Ese fue el primer paso. Segundo paso, voy a restarle el número original. ¿Cuál es el número original? Pues 0.16, 16, 16, 16, 16 al infinito y más allá. Luego voy a realizar la operación de 10n menos 1. ¿Qué significa 10n? Bueno, ya dijimos que la n es 2 en este caso, por lo tanto es 100 menos 1. Entonces 100 menos 1 pues es 99. Ahorita les voy a explicar por qué este 99. Y entonces voy a dividir entre el número de veces resultante. O sea, cuando yo reste aquí, esto es lo importante de este proceso. Todos estos infinitos, pónganlo aquí, véanlo. Todos estos infinitos periódicos, pues se van a restar y me va a dar 0. Y por lo tanto me va a quedar 16 entero. Este es el fin de este proceso. Dejar la parte periódica como una parte entera. Este 16.16 en realidad son 100 veces el número original. Y el número original que le estoy restando es el que corresponde a este 1. Así que este 100 y este 1 corresponden al número de veces que se repite el número. Espero que se haya quedado claro. El 100, cuando yo lo multiplico, pues ya tengo 100 veces el número. Si le resto el número original, pues ya le estoy restando una vez el número original. Por lo tanto, el resultado final, que es 16, es 99 veces el número original. Ese es el chiste de esto. Entonces, la fracción corresponde a 16,99 avos. Así convertimos 0.16 periódico infinito o un número periódico puro, lo vamos a convertir a fracción. 16,99 avos. No son 16 centésimos, son 16,99 avos. Y recuerden que siempre vamos a simplificar. En este caso, como ya lo vamos a entender posteriormente, siempre nos quedan múltiplos de 3. Vamos a empezar con el 3. Entonces, 16 no tiene tercera parte, de hecho solo tiene mitad, cuarta, octava y 16ava. Y 99 no tiene ninguno de ellos, así que no vamos a poder simplificar y hasta aquí se acabó el resultado. Significa que 0.16 periódico es igual a 16,99 avos. Y listo. Hagámoslo ahora con el proceso fácil. Esta forma es la que viene en los libros, esto es lo que muchos aprendemos, pero sin la anterior perdería significado. Lo importante es entender por qué. Y el por qué es que realizamos una especie de despeje donde estamos tratando de eliminar la parte infinita y quedarnos con una parte entera. Ese es el proceso en general. Ahora, en este caso, es el mismo problema, es el mismo número y lo vamos a resolver de una forma bien fácil. Y muchos van a decir, pues mejor hubieran explicado este primero. Y vuelvo a decir, el punto es que lo puedan hacer, pero sería muy genial que pudieran entender por qué. Entonces, lo único que vamos a hacer, recuerden, esto solo aplica cuando son infinitos puros. O sea que después del punto se repite y se repite y se repite. Es decir, no hay ningún número que no se repita y luego empiece el periodo. Entonces recuerden, es para infinitos periódicos puros. Entonces es bien fácil. Si tengo 0.16 infinito, que ya dijimos que es 0.16 y 16 y 16 y 16, lo único que vamos a hacer es colocar el periodo como un numerador, o sea, el 16 lo voy a poner como un numerador. Y dice, voy a poner tantos 9 como dígitos contenga el periodo. En la parte de abajo como denominador, ¿cuántos son los números que se repiten o los dígitos que se repiten? Son 2, el 1 y el 6. Por lo tanto voy a colocar 2 nueves. Y listo, así de fácil. Y muchos dirán, está bien fácil. Sí, pero sin lo anterior no tendría sentido. ¿Por qué tendríamos que hacerlo así? Seguro se preguntarían algunos. Y ya explicamos por qué. Entonces, cuando yo tenga otro ejemplo, lo voy a poner aquí, 0.3, por ejemplo, que ustedes ya saben cuál es. Solamente hay un dígito periódico, el 3 que se repite infinitamente. Por lo tanto, esto es 3, porque esta es la parte de aquí. Y solo un 9 voy a poner porque solo es un dígito el que se repite. 3 novenos, que si lo simplifico es un tercio. Y ya sabemos cuánto es un tercio en decimal, ¿verdad? 0.3333333. Y así sucesivamente. Si son dos dígitos los que se repiten, como por ejemplo .25 periódico, solo voy a poner el 25 y en la parte de abajo dos nueves. Si el periodo son 3 dígitos, 4 dígitos, 5 dígitos, lo único que voy a hacer es poner abajo tantos nueves como dígitos tenga el periodo. Así de fácil. Entonces aquí tampoco se puede simplificar porque 25,99 ambos, 25 solo tiene quinta y 25ava y 99 no tiene ninguno de esos divisores. Ahora vamos a ver qué pasa con los infinitos mixtos. Muy bien, recuerden que un infinito mixto es aquel que empieza el punto decimal, hay 1, 2, 3, no importa cuántos números,
esos no se repiten y luego llega el periodo, luego llegan los números que sí se repiten, que puede ser 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces, este proceso es todavía un poco más largo y aquí en esta primera imagen únicamente les estoy poniendo los puntos. Ahorita lo vamos a ver punto por punto porque ya no cabe el espacio. Este proceso es un poquito más complicado, aunque el principio es el mismo que el anterior. Vamos con el primer paso. El primer paso es multiplicar por 10 a la n, lo mismo que hace rato, donde n es el número de dígitos que incluye la parte periódica y la no periódica. ¿Qué significa esto? Este ejemplo que les estoy mostrando es muy interesante porque tiene una parte entera y esto se aplica cuando tiene parte entera y cuando no tiene parte entera. Voy a considerar n como el total de los dígitos que hay del punto hasta la parte periódica. Es decir, aquí tengo punto 14, hay dos dígitos, y luego 723, que es la parte periódica. En total tengo 5 dígitos. Estos 5 dígitos me va a decir que es 10 a la 5, o sea, un 1 con 5 ceros. Esto con la práctica después lo van a entender. Entonces yo voy a multiplicar 3.14723. Recordemos que esto es periódico, es decir que aquí hay otros 723, 723, 723, así hasta el infinito. Y lo voy a multiplicar por 1 y va a estar seguido de 5 ceros. ¿Por qué 5 ceros? Porque son 5 los dígitos tanto de la parte periódica como de la parte no periódica en los decimales. Entonces, cuando yo lo multiplique, lo único que va a pasar es que el punto se va a correr 5 lugares. Es decir, va a quedar 3, 1, 4, 7, 2, 3. Aquí va a quedar el punto y continúa la parte infinita, la parte periódica. Este es el primer paso. El segundo paso. Voy a multiplicar por 10 a la n, donde n es el número de dígitos que incluye la parte no periódica. Es decir, en este caso, ¿cuántos son los dígitos que no se repiten? Son estos dos de aquí. Por lo tanto, voy a multiplicar por 10 a la 2, que significa 100, un 1 con dos ceros. Entonces multiplico 3.14723 infinito por 100. ¿Qué es lo que va a pasar? Únicamente va a pasar de que ahora ya va a estar como entero lo que no se repite y me queda como en el decimal todo lo que se repite infinitamente. Y vamos al tercer paso. En el tercer paso lo que vamos a hacer es restarle al primer resultado el segundo, que ahí lo tienen en la imagen. Entonces ya tengo el 314.723.723 infinito menos 314.723. Cuando yo reste esto, que lo voy a hacer aquí aparte, ¿cuál es la intención de restarlo? La misma de hace un momento, eliminar toda la parte decimal, porque todo esto que es infinito, pues al final se va a cancelar, se va a eliminar, va a quedar cero, porque son los mismos números repitiéndose al infinito, menos los mismos números repitiéndose al infinito, o sea que me va a dar cero. ¿Y qué me va a quedar? Un número entero. Pero este número entero, a diferencia del proceso anterior, no es el mismo originalmente, sino que hay una resta. Y si yo resto a 13 le quito 4, me queda 9. Este queda como 1, menos 1, 0. Este queda 7, menos 4, menos 3, 4. Y se repite lo demás, ¿no? Entonces, este número me va a servir ahora para poder completar mi fracción. Estoy utilizando, como les he dicho, un ejemplo un poco complicado para que después yo les deje algo sencillo. El punto 4 menciona que tengo que restar el factor. Esta palabra factor significa el número que multiplica o parte de una multiplicación. Entonces, el factor del primer punto menos el factor del segundo punto. Con esto nos estamos refiriendo a este 1 con 5 ceros menos, o sea, a 100.000 le voy a restar 100. Y cuando yo lo resto, me doy cuenta que aquí da 9, aquí da 9 y aquí da 9. O sea, me quedan 99.900. Este es el punto 4. Y hemos llegado casi al final del proceso. Lo único que voy a hacer es dividir, o sea, expresarlo en forma de fracción. Esto recuerden en el video original de las fracciones, que está aquí, que tenemos que recordar que una fracción es una división, donde el de arriba se está dividiendo entre el de abajo. Entonces, cada vez que veamos una fracción, es una división. Entonces, voy a expresar en forma de fracción los dos resultados. Es decir, 314.409 es mi numerador y mi denominador es 99.900.
Y claro, voy a simplificar. ¿Cómo puedo simplificar? Pues en este caso, ya les mencionaba, casi siempre vamos a tratar de dividir entre 3 porque generalmente hay múltiplos de 3, pero no solamente entre 3, puede ser entre 2, entre 5, etcétera, ¿no? Entonces, comprobamos aquí que el de arriba sí tiene tercera parte. Lo voy a dividir entre 3. Aquí me queda 1, 0, 4, 2, 8, 0, 3. Y abajo me queda 3, 3, 3, 0, 0. Y si comprobamos el número que nos queda en el numerador, ya no tiene tercera parte, no tiene quinta parte, no tiene décima parte, no tiene onceava parte, ni 33ava parte, que es lo que tiene el número de arriba. Por lo tanto, hasta ahí queda nuestra fracción. 104.803, 33.300 avos. Es un ejemplo muy grande, pero esa es la idea, que podamos hacer y practicar. Recuerden, para poderlo comprobar si esta fracción es correcta, ¿qué hicimos en el proceso anterior? En el video que está aquí. Para comprobar si mi fracción es correcta, lo vuelvo a dividir. No lo voy a hacer en este caso porque es un número muy grande y nos va a llevar mucho tiempo la división. Y nos vamos a lo que nos gusta, el proceso fácil. Este proceso fácil también es un poco largo y a veces nos podemos revolver un poquito, pero esos son los puntos y los vamos a hacer uno por uno conforme lo hicimos en el ejemplo anterior. Punto número 1 del proceso fácil. Voy a restarle al número como entero, incluyendo pero sin repetir el periodo, el número entero correspondiente sin el periodo. ¿Qué significa eso? Bueno, 3.14723, infinito, lo voy a poner como un entero, o sea, quitándole el punto y considerando todo. Le voy a restar un número entero que no tenga el periodo, o sea que prácticamente solo voy a poner 314.723 y todo lo demás. Como es la parte periódica, no la voy a poner, entonces lo resto nada más. Y esto obviamente es el mismo que teníamos hace un momento, que es 314.409. Ahora, esta parte voy a ponerlo como un numerador. En el punto número 3, dice que en el denominador voy a colocar tantos 9 como dígitos haya en el periodo, seguidos de tantos ceros como dígitos no periódicos hayan en la parte decimal. Esto es donde me puedo confundir, pero lo único que va a pasar es que en el denominador voy a poner 9 tantos como hay en el periodo. En este caso, el periodo es 7, 2, 3, o sea que hay 3 dígitos que se repiten. Esos 3 dígitos voy a poner entonces 3 nueves. Claramente la primera parte va a ser nuestro numerador. Y aquí vuelvo a decir, estos 3 son los que se repiten, por lo tanto voy a poner 3 nueves. Y lo voy a acompañar de ceros. Estos ceros van a ser los que no se repiten. En este caso aquí hay 2 números que no se repiten en la parte decimal original. Por lo tanto, por eso voy a poner 2 ceros. Y listo. Puede resultar un poco confuso, yo lo sé, pero este es el proceso para realizar de forma fácil cómo voy a poner un número que es infinito mixto, o sea que no es punto 1, sino es punto 5, 4 y luego se repiten 2, 3, 4 o un mismo número, cualquiera. Este es el proceso y en lo anterior explicamos por qué. Espero que les haya gustado y claro, se tiene que simplificar, ya lo habíamos simplificado en el proceso anterior. Y vamos a terminar con esta práctica. Identifico que el primer caso es un número periódico puro. ¿Por qué? Porque después del punto se repite todo lo demás. Así que es sumamente fácil. Lo único que voy a hacer es escribir el 54 y abajo voy a poner 2 nueves. ¿Por qué 2 nueves? Porque son los 2 dígitos que se repiten. Fácil. Ahora, si alguien quiere recordar por qué, bueno, es porque punto 54 se multiplicó por 100, luego le restamos el número original, por lo tanto nos quedó 99 veces el número original, y por eso es 54,99avos. Hay que simplificar. Simplificamos y aquí tenemos que este es 1 y aquí es 8 y aquí es 33 y todavía tiene otra vez tercera parte. ¿De dónde salió esto? Recuerden, dividí entre 3. Y luego aquí otra vez entre 3. Recuerden que aquí no siempre se va a dividir entre 3 todos. En este caso sí. Aquí 6 onceavos. Y listo, porque 11 es un número primo y ya llegó ahí. 6 onceavos. Esta es la fracción equivalente a 0.54 periódico. Tenemos la siguiente, 9.0237. Aquí ya sabemos que este es un infinito mixto. ¿Por qué es mixto? Porque después del punto hay ciertos dígitos que no se repiten y luego empieza la parte periódica. ¿Cómo le vamos a hacer? Recordemos, voy a poner el número entero, le resto lo que no se repite. En este caso nos da 5, 3,
3, 9, 8. Número bastante grande. Y como denominador voy a poner tantos 9 como números se repitan. En este caso son 2 9 porque son 2 dígitos que se repiten, el 3 y el 7. Y voy a poner tantos ceros como decimales no se repitan, que en este caso también son 2. Así que va a ser 9900. Y listo, ya lo convertí a fracción. También tengo que simplificar. Aquí observo que los 2 son múltiplos de 5. Así que dividimos entre 5. Este es un ejemplo para que vean que no siempre se va a dividir entre 3. En este caso es entre 5. 1, 39, 7, 35, 4, 43, 8, 3, 33, 6, 35, 7. Y aquí es 1, 4, 49, 9, 45, 40, 8, 0. Y listo. Ya el de abajo tiene tercera parte, el de arriba no tiene tercera parte, tampoco quinta, tampoco décima, así que hasta aquí se queda. Para comprobar, ustedes lo pueden comprobar ahí en sus casas, lo que hay que hacer es dividir y si nos da el mismo número, pues es correcto. Creo que voy a anexar aquí unas capturas del proceso con la calculadora, simplemente como una comprobación. Y terminamos. Este fue un video con mucho contenido matemático, que incluso sobrepasa lo que viene en nuestros programas, pero nos ayuda a entender por qué. Siempre voy a tratar de ahondar para que entendamos por qué. No es algo arbitrario, no es de que tantos 9 porque se me ocurrió. No, ya vimos por qué. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos muy bien. Pero recuerden, no todos los números se pueden convertir de decimales a fracciones. Precisamente pi, que es el ejemplo de nuestro meme del cierre, pi no se puede convertir a una fracción. Y así, todos los infinitos que no son periódicos no los podríamos convertir a fracción. Obviamente, esos no los vamos a intentar hacer. Hasta aquí llegamos, espero que les haya servido y que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Nos vemos en la próxima, saludos a todos.